Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Estamos intentando hacer una prueba con el micrófono, entonces me dicen si se escucha bien o no se escucha bien. Bueno, las personas que estén, que se puedan conectar. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana. Y les decía que si me digan si se escucha bien o no se escucha bien, y para empezar a echar rollo mareador a todas y a todos. Las personas que nos están observando ahora, ¿escuchan? ¿Escuchan mi voz bien o no escuchan? Díganme, por favor. Bueno, pues nuevamente bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Esta red nace en agosto del 2013, ya vamos para 8 años de que nacimos como Red Ciudadana, y lo que intenta es impulsar actividades de agricultura urbana o de agricultura en la ciudad. Podemos impulsar huertos comunitarios. Hoy el Ayuntamiento de Jalapa lo está haciendo y tenemos una alianza con ellos. Lo podemos hacer en nuestras casas, en las escuelas. Aquí en Jalapa hay una red de huertos educativos y comunitarios muy entusiasta. Podemos hacerlo en la universidad, en instituciones de educación. En la Universidad Veracruzana está la red universitaria de huertos, que también cada vez más tiene más huertos con los que colaborar y trabajar. En fin, que esta actividad ha ido creciendo por fortuna. Tenemos los grupos de apoyo para la producción de alimentos en casa. Agradecer siempre a las y los facilitadores que amorosamente contribuyen con sus saberes a estos grupos APAC, les llamamos. Entonces, pues muchas iniciativas alrededor de este tema de la producción de alimentos en casa. Para las personas que por primera vez se conectan, un poco compartirles la experiencia de las reuniones presenciales de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Cada 15 días nos reuníamos, hasta antes de la pandemia, en una casa distinta. En estas casas, la persona que era anfitriona levantaba su mano y decía que le gustaría aprender en su casa a hacer alguna actividad vinculada con la agricultura urbana. Hacíamos una convocatoria abierta a través de nuestra página de Facebook, y la gente llegaba y con la gente que llegaba pues hacíamos la práctica que deseaba la familia al ser apoyada para construir o fortalecer su huerto. Si querían hacer composta, pues hacíamos composteros. Si querían iniciar el huerto, diseñábamos el huerto y hacíamos camas de cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, así cada 15 días, y a la otra reunión preguntábamos si alguien quería ser anfitriona y anfitrión, y así íbamos de casa en casa impulsando comunidades de aprendizaje, porque decimos que todas las personas tienen algo que aprender y todas las personas tienen algo que enseñar. Entonces, un poco la dinámica. En cada reunión, en cada casa, comenzábamos con algo que le llamamos el círculo de la palabra, en donde todo el mundo nos presentábamos, decíamos cómo llegábamos, cómo nos sentíamos, y era un poco para ir rompiendo el hielo, y las personas nuevas se sintieran en confianza. Siempre lo logramos y siempre era como una familia que iba creciendo. Después de esto venía la parte técnica, una parte en donde veíamos algún aspecto técnico. Posteriormente abríamos un espacio para el intercambio de semillas y plantas. Hoy lo hacemos, esto de intercambio de semillas y plantas, en la canasta de semillas que está todos los domingos en el Tianguis Agroecológico de Jalapa, en Jalapeños Ilustres 171. Ahí intercambiamos semillas y plantas. Y hoy veía aquí en nuestra página de Facebook que alguien estaba ya preparando materiales para compartir en la red el próximo domingo. Muchas gracias, así es que se enriquece la canasta. Y al final
terminábamos cada encuentro con algo que llamamos comida comunitaria. Entonces en esta comida comunitaria compartíamos, todo el mundo llevábamos algo que compartir y hacíamos una festividad alrededor de la comida, porque decimos que si cultivamos alimentos pues hay que comerlos. Entonces más o menos así se organiza el trabajo de la red. Así hemos estado haciendo hasta antes de la pandemia, y ahora con la pandemia pues, pues nos dimos a la tarea de seguir haciendo estas reuniones virtuales cada 15 días, y pues conforme vamos leyendo y viendo intereses, vamos desarrollando un tema en particular. Así que si ustedes tienen el interés de que desarrollemos un tema en particular y les gustaría que compartamos experiencias, pueden anotarlo ahí en el chat y vamos preparando las sesiones. Inclusive estamos pensando que si hay alguna casa que nos quiera recibir con alguna práctica y con las medidas de la sana distancia, podríamos hacer la sesión de la red de agricultura urbana en la casa de algunas personas. Bueno, lo dejamos ahí. Eso sí, después nos invitan a cenar. No es cierto, es broma. Muy bien, el tema de hoy. El tema de hoy es un tema muy apasionante. Vamos a hablar de lombricultura. La lombricultura o vermicultura tiene que ver con la crianza de lombrices para la producción de abono orgánico. Esta historia de las lombrices han sido aliadas del hombre desde hace miles de años. Por ejemplo, en el margen del río Nilo, el valor de la tierra se medía con base en la cantidad de lombrices que había en la misma tierra. Una tierra, mientras más lombrices, más fértil era, y entonces más valor tenía. Entonces, desde ese año para acá, se ha entendido que el valor de las lombrices es muy importante. El cultivo de lombrices en América comienza en Estados Unidos con una experiencia muy interesante. En Estados Unidos, como saben, existe la cultura de salir de pesca, y las lombrices te las venden en un botecito para que las uses como carnada. Llegan los peces intentando comerse las lombrices y paz, atrapan al pez, volviéndose pescado. Entonces, quienes criaban las lombrices vieron que podían aprovechar la materia orgánica que se generaba, porque se veía que crecían buenas plantas. Entonces, de la cría de lombrices como alimento de peces se trasladó a la cría de lombrices como productora de abono orgánico. Entonces, hay una gran diversidad de lombrices. Estas lombrices pertenecen a un grupo de animales que les vamos a llamar anélidos, porque están constituidas de anillos. Vamos a ver en el caso de la lombriz que tiene anillos, y que estos anillos tienen una utilidad muy grande en el caso de las lombrices. Y hay muchísimas especies de lombrices que existen en la naturaleza, lombrices que pueden llegar a medir metros de longitud. Aquí por los Tuxtlas hay lombrices que crecen, por supuesto, debajo de la tierra, que pueden llegar a medir 1 metro o más. Y hay lombrices que son muy pequeñitas. Entonces, las lombrices, cuando las aprovechamos para la producción de abono orgánico, a esta actividad le vamos a llamar lombricultura. Y al producto de esta labor que estamos impulsando, le vamos a llamar lombricomposta o humus de lombriz, porque lo que ha hecho la lombriz es consumir materia orgánica y generar este abono orgánico que le llamamos vermicomposta, lombricomposta o humus de lombriz. Entonces, de eso se trata esta historia que vamos a platicar. Y como todo ser vivo, cuando estamos en la crianza de estas lombrices, es muy importante cuidar las condiciones sobre las cuales vamos a manejar estos animales.
La lombriz que tradicionalmente se utiliza, aunque hay otras lombrices que también se pueden emplear para la lombricultura, es una especie que le llaman lombriz roja híbrida de California. Hay otra especie, las dos son del género Eisenia. Hay esta lombriz roja híbrida de California, es Eisenia fétida, y se le llama Eisenia fétida porque cuando muere huele a carne descompuesta, huele feo. Entonces por eso se escribe foétida, pero se pronuncia fétida. Y hay alguna lombriz roja también, que le llaman lombriz tigre, y que su especie es Eisenia andrei, porque la colita tiene pequeños anillos amarillos y parece una cola de un tigre. Entonces, estas son dos de las especies que normalmente son utilizadas en la lombricultura. En nuestro país hay especies nativas que también producen lombricomposta, solo que no son tan eficientes en esta transformación de la materia orgánica. Por eso es muy importante que nosotros tengamos cuidado cuando vamos a pedir un pie de cría, evitar que se escapen nuestras lombrices, porque pueden, al ser estas lombrices muy voraces, desplazar a las especies nativas. Este es un ejemplo de una especie introducida que puede modificar o puede desplazar a las especies nativas que no son tan eficientes en la producción de este humus que se llama o le llamamos lombricomposta. Entonces, muchas cosas que contar de las lombrices y hoy solamente contaré unas partes para poder empezar a compartir estos saberes. Entonces, vamos a agradecer hoy a nuestra camarógrafa, que es Nadia. Muchas gracias, Nadia, que está dándose el tiempo, y le agradezco para estar aquí con nosotros, dado que los camarógrafos habituales están en actividades escolares. Entonces, pues vamos a empezar este tema de la lombriz. Bueno, entonces yo les decía que la lombriz tiene muchas especies, muchas especies. Y solo algún grupo de lombrices son las que utilizamos para la crianza y para la producción de humus de lombriz. Otras lombrices tienen otros beneficios. Por ejemplo, mejorar la estructura del suelo. Y por eso es que en el Nilo se medía la fertilidad de los suelos con base en el número de lombrices, porque a mayor cantidad de lombrices, la tierra está más suelta, hay mayor cantidad de materia orgánica y por lo tanto mayor fertilidad. Entonces vamos a aprender hoy a reconocer los tres grupos de lombrices de acuerdo al hábitat o al lugar en donde viven. Y vámonos, hoy no vamos a usar pizarrón, hoy vamos a usar unas gráficas que hizo nuestra querida amiga Caro Carvajal para los talleres de lombricultura que damos en la Universidad Veracruzana, y que con gusto les podemos compartir estos materiales para que ustedes los puedan utilizar y los tengan como referencia. Entonces vámonos aquí a estos gráficos y vámonos al primero, a este primer material. Nosotros podemos decir que la lombriz podemos clasificarla en tres tipos distintos de lombriz. Le vamos a llamar clasificación ecológica de las lombrices. La clasificación de las lombrices las vamos a tener en tres grupos: epígeas, anésicas y endógenas. Las epígeas, que son las lombrices que vamos a utilizar en la producción de humus de lombriz, son aquellas que viven en la superficie del suelo, en lo que llamaríamos el horizonte orgánico. Las anésicas viven en galerías verticales que pueden extenderse varios metros hacia el interior del suelo y se alimentan generalmente estas lombrices de hojarasca, de heces y materia orgánica en descomposición que transportan al fondo de sus galerías y los excrementos se depositan en la superficie.
Esas serían las anésicas, viven un poquito más. Unas viven epi, es encima, geo, tierra, encima de la tierra. Estas lombrices es muy común encontrarlas debajo de las piedras en donde se acumula la humedad. Las anésicas, al contrario, viven debajo de la tierra y pueden producir, alimentarse también de materia orgánica y subir a la superficie a excretar. Y están las lombrices que se llaman endógenas. Estas especies viven a mayor profundidad en el suelo, se alimentan principalmente de suelo y de materia orgánica asociada a las partículas de suelo, tienen muy poca pigmentación y construyen sistemas de galerías horizontales muy ramificadas y presentan tasas de reproducción muy bajas y ciclos de vida más largos, y esto lo hace y son más resistentes a periodos de ausencia de alimentos. Entonces, estas endógenas, que son lombrices de tierra, son estos grupos de lombrices que tenemos ya como lombrices de tierra mucho más claritas y que vamos a encontrar cuando escarbamos la tierra y cuando vamos a ver que nuestra tierra es fértil porque tiene esta gran cantidad de lombrices. Por favor, nunca, 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 nunca maten una lombriz pensando que es mala. Todas las lombrices son benéficas, dado que transforman la materia orgánica o modifican la estructura del suelo, haciendo más poroso nuestro suelo y mejorando la fertilidad de nuestros suelos. Nos preguntan si es posible compartir las gráficas y cualquier información adicional, favor de remitir al correo. Con mucho gusto lo compartimos al correo electrónico que nos escribes y con todo gusto las vamos compartiendo. George Sibisaca. Muy bien, entonces, nuevamente haciendo una síntesis. Tres grupos de lombrices. Lombrices epígeas viven encima de la tierra. Anésicas viven debajo de la tierra, aunque suben a hacer excretar, pueden vivir varios metros hacia el interior del suelo. Y las endógenas son las que viven a mayor profundidad del suelo. Entonces, estos son los tres grupos de lombrices. Aquí en este esquema de esta lombriz, pues vamos a hacer referencia a lo que les decía, que la lombriz es un anélido porque está constituida de anillos y cada anillo corresponde en la parte externa con la parte interna. Algo que vamos a ver que es muy importante en el caso de lombriz es que la boca de la lombriz, y aquí no lo alcanzo a ver, pero la boca de la lombriz es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Es muy, muy pequeñita. Y este dato es muy relevante porque para cuando vamos a darle de comer a las lombrices, debemos de entender que la comida de las lombrices debe de ser un puré, debe de estar triturado, porque en la medida en que una lombriz tenga alimentos enteros, le va a costar mucho más trabajo deglutirlos o chuparlos, aspirarlos, y en la medida en que sean más acuosos, más líquidos, le costará menos trabajo consumirlos. Entonces, estamos hablando un poquito de las condiciones en donde la lombriz va a empezar a crecer, porque es muy importante cuando hablemos del manejo que le vamos a hacer a nuestra lombriz en sus prácticas de cultivo. Algo importante, y me regreso a este esquema, es que normalmente... perdón, hay una interrupción por la señal, pero esperemos que no haya este problema. Entonces les decía que la lombriz normalmente baja, se alimenta, sube, excreta. Y dependiendo del tipo de lombrices, va a ser la profundidad en donde vamos a tener este proceso de bajo, como, subo, excreto. Bajo, como, subo, excreto. Y justo a la mitad es que las lombrices
ponen sus huevecillos, que les vamos a llamar. Perdón, estamos teniendo problemas con la señal de internet, pero esperemos que se pueda mejorar. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito del ciclo de vida de las lombrices. Vamos a hablar de 4 etapas de la lombriz, de 4 fases del ciclo de vida de la lombriz. Vamos a imaginar que empezamos con una lombriz adulta. Una lombriz adulta la distingo. Ok, disculpen, volvimos. Es que estamos teniendo un problema de... Una de las características maravillosas de la lombriz es que es hermafrodita. ¿Qué quiere decir que sea hermafrodita? Que la lombriz, todas las lombrices tienen el sexo masculino y el sexo femenino. Entonces, todas las lombrices potencialmente pueden reproducirse y dejar descendencia. Entonces, esta es una cuestión muy importante. Una lombriz puede medir entre 6 y 8 centímetros, un poco más. Hay lombrices más grandes, les decía, pero en este caso, en esta especie, pueden medir esto. Y después, el siguiente elemento, una lombriz cuando es adulta y se puede reproducir, cuando tiene este anillo más grueso que se llama clitelo, ya se puede aparear. Y esto puede ocurrir cuando la lombriz más o menos tiene unos 3 meses de edad. Entre 3 y 4 meses de edad ya se puede empezar a reproducir. Y esta es una de las grandes ventajas de las lombrices en la lombricultura. Una, que es muy prolífica, genera una descendencia muy grande. Esta es una ventaja que tenemos que aprovechar. Una lombriz ya a los 7 meses pueden alcanzar el tamaño y el peso final y pueden vivir entre 10 y 15 años. Que es estas etapas cuando las especies juveniles, esta etapa 3, que no tienen este anillo, este clitelo, aquí no se les ve este anillo más grueso, van a pasar a esta semiadulta y a estas adultas. Eso transcurre más o menos de que yo pongo un capullo, la lombriz pone un capullo, pueden transcurrir 4 meses en que ya tengo una lombriz semiadulta y ya aquí ya es capaz de poner huevos. Y de cada huevecillo pueden nacer, sigan el dato, de 2 a 12 lombrices. Entonces, una lombriz, normalmente las lombrices copulan cada 7 a 10 días, se genera el huevecillo y van a poner este huevecillo o capullo y me va a generar entre 2 y 10 lombrices. Entonces, la cantidad de lombrices que puedo tener en este caso es impresionantemente alta. Insisto, esta es una de las bondades y ventajas que tenemos en el caso de la lombricultura con esta lombriz roja californiana o esta lombriz tigre, que también es otra especie que estamos aquí. Me voy a mostrar un poco a la cámara y les voy a decir cómo se aparean las lombrices. La lombriz, hagan de cuenta, mi brazo es una lombriz, esta pulserita que tengo es el clitelo, que muestra la madurez. Esta es la boca de la lombriz, una boca muy chiquita, y tiene los poros masculinos y los poros femeninos. Aquí, poros masculinos y poros femeninos. Entonces, si esta lombriz es de la misma especie, los poros masculinos y femeninos van a estar en el mismo anillo, contando uno de aquí y yendo hasta aquí al final, en el último anillo. Entonces, las mismas lombrices de la misma especie van a tener sus aparatos reproductores en un determinado anillo. Y esto es importante porque es muy difícil que una especie se cruce con otra especie, porque los anillos en donde están los aparatos reproductivos difícilmente coinciden entre una especie y otra especie. Cuando son de la misma especie, entonces para que se puedan aparear, si se aparearan así,
corresponderían sexo masculino con sexo masculino y sexo femenino con sexo femenino y no podrían generar descendencia. Entonces, ¿qué hace la lombriz? Una lombriz se pone así y la otra se pone así. Entonces, al ponerse así, el sexo masculino se posiciona, se pega con el sexo femenino y el sexo masculino con el femenino y ambas se aparean. Para eso sirve el clitel, para que puedan reconocerse y adherirse y pueda darse la cópula y podamos tener estas posibilidades de tener nuestras lombrices. Entonces, esta es una característica muy importante. Por eso, cuando ustedes vean una lombriz, lo importante es reconocer estos anillos. En términos de proporción de poblaciones, siempre vamos a tener, si una lombriz pone un capullito y pueden nacer de 2 a 12 lombrices, entonces siempre voy a tener muchas más lombrices juveniles que lombrices adultas. Siempre, siempre. Eso es lo deseable. Si yo tuviera más lombrices adultas que juveniles, algo está mal porque tengo las lombrices que están poniendo capullos, están saliendo las lombricitas, pero no terminan su ciclo de vida porque ya no tengo juveniles en mi cría. Entonces hay alguna razón por las cuales las lombrices o se están yendo o se están muriendo. Entonces normalmente la proporción en una buena cría de lombrices es de 5 a 7 juveniles por cada adulto. Entonces, cuando yo, y esta es una labor que tenemos que hacer ya cuando nos dedicamos a la lombricultura de manera más profesional, cuando yo monitoreo mis lombrices, debo de tener esta proporción. Debo de tener mis capullos presentes de 5 a 7 juveniles y un adulto. Entonces, cuando yo cuento mis poblaciones, debo de mantener esta proporción que me dice que mi lombricomposta, mi unidad de producción de humus de lombriz está en óptimas condiciones. Entonces, es muy importante conocer estos aspectos. En el caso de la lombriz roja californiana o de la lombriz tigre, el ciclo de consumo y de generación de residuos, de excretas, del humus como tal, va a ser de 10 a 12 centímetros de profundidad. Entonces lo que hace la lombriz es que está viviendo aquí está la comida, sube, excreta, baja, come, sube, excreta y a la mitad es que van a poner los huevecillos. Quiere decir que en una lombricomposta en buenas condiciones, la mayor densidad de lombrices la vamos a encontrar entre la superficie y los 12 centímetros de profundidad. Puede ser que haya lombrices más abajo, pero por lo general vamos a tener la mayor densidad de lombrices en estos primeros 12 centímetros. Esto es muy importante para el tema de la alimentación de la lombriz y que iré explicando más adelante. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? ¿Hay personas que nos están viendo? ¿No se ha cortado la transmisión? No. Entonces vamos muy bien. Si no tienen preguntas, o es que lo explico muy mal, o es que lo explico muy bien. Espero que sea lo segundo. Entonces vamos muy bien. Bueno, ya hablé de que la clasificación ecológica de las lombrices podríamos encontrar 3. Estas lombrices epígeas, anésicas y endógenas, que el ciclo de vida de una lombriz puede completar su ciclo más o menos en 90 a 120 días, que son muy prolíficas, que son hermafroditas, que se aparean en sentido contrario una con la otra para que coincidan sus anillos en los poros sexuales correspondientes, y que un huevecillo puede dar de 2 a 12 lombrices. Y una lombriz puede vivir por varios años. Entonces, esto es muy importante. Y lo que les decía es que lo que les decía era esto, y voy a hablar de otras cosas. Ya les dije que la boca de la lombriz es muy chiquita, del tamaño de un alfiler. La lombriz no tiene dientes. Entonces,
no, no, no mastica la lombriz. Lo que hace la lombriz es como succionar los nutrientes, la comida, y una de las grandes sorpresas cuando hacemos nosotros un corte para ver la anatomía de la lombriz es que tiene un cerebro muy pequeñito, un buche que le permite como triturar el resto de alimentos que está consumiendo y un gran intestino, un gran intestino. Nosotros el intestino de la lombriz lo vamos a hacer así. El 70% del cuerpo de la lombriz es intestino. Y esto es muy importante y por eso es que esta lombriz produce una gran cantidad de manera muy eficiente el humus de lombriz. Es básicamente intestino la lombriz al interior. Y esto tiene mucho sentido en lo que nosotros vamos a aprovechar para la crianza de la lombriz. Una lombriz diariamente consume su peso en comida. Si yo fuese lombriz, sería muy feliz porque estaría comiendo todo el día me estaría pareando de manera seguida y cada tiempo estaría poniendo huevecillos. Entonces sería como muy feliz porque comería mucho. Si yo fuera lombriz, entonces comería diariamente 67 kilos de comida, que es el peso que tengo actualmente. Entonces imagínense lo voraz que puede ser una lombriz. Y esto tiene sentido cuando hablamos de la producción de humus de lombriz, porque la lombriz no aprovecha, no le sirve mucho todo lo que come. Y por eso es que excreta una gran cantidad de humus de lombriz, caquita de lombriz. La caca de la lombriz es el humus de lombriz. Entonces, la verdad es que come, porque sus nutrientes propiamente no están en la materia orgánica, sino en los microorganismos que están descomponiendo la materia orgánica. Es verdaderamente lo que están aprovechando las lombrices como fuentes de proteína para poder subsistir. Y entonces, al no aprovechar la enorme cantidad de materia orgánica que tiene que comer, lo que hace es excretar la mayoría de la materia orgánica que ha consumido en forma de pequeños turrículos, le llaman, como pequeñas pellets, porque lo que hace la lombriz es que come la materia orgánica, la va degradando, la enriquece al ponerle como si fuera un embutido, le pone como una pequeña superficie, un mucus, le llaman, para que salgan estos tiritas de materia orgánica, y esto lo enriquece con proteínas, y entonces transforma la materia orgánica, enriquece con nitrógeno esta materia orgánica a través de esta membrana o pequeña película con que envuelve las excretas, y entonces obtenemos este material orgánico. Entre el 70 y el 80% de lo que consume la lombriz se va a volver o se va a convertir en humus de lombriz. Y esto es importante porque entonces la eficiencia en la producción de composta es muy alta en el caso de la lombricultura. Pero otro elemento importante, lo que yo les estoy diciendo, es que esta materia orgánica sale muy enriquecida con microorganismos benéficos. Entonces, no solamente es la enorme cantidad de materia orgánica disponible, transformada, que hace la lombriz, sino en el enriquecimiento que ésta le hace a esta materia orgánica. De ahí que sea muy eficiente como abono orgánico el humus de lombriz. Pero además de todo esto, en este proceso de transformación y en este envolvimiento que hace de la materia orgánica transformada, la hace inocua. La lombricomposta no transmite enfermedades porque hasta donde tenemos reportes, o yo tengo reportes, no quiere decir que lo sepa todo, la lombriz solamente tiene una enfermedad que está vinculada a un exceso en el consumo de calcio. Y le van a salir como pequeños tumorcitos a la lombriz y eso va a bajar la actividad
de la lombriz. Entonces, hasta donde yo tengo reportes, la lombriz no transmite enfermedades y el humus de lombriz sale parcialmente inocuo o no sale contaminado. Lo que sí se puede contaminar o lo que puede estar contaminada es la materia orgánica que no ha consumido la lombriz y que eso puede provocar que tengamos problemas de contaminación, de transmisión de enfermedades, etcétera, etcétera. Pero como tal, el humus de lombriz no tiene estos problemas. Es otra de las grandes ventajas que tiene este humus de lombriz. Entonces no transmite enfermedades y no se enferma tanto la lombriz, que es una de las grandes ventajas que tiene la lombriz. ¿Preguntas, comentarios? A ver. Albertina entra un poco tarde y dice que si se puede juntar la lombriz roja con las que encontramos en cualquier lugar. Sin problema se pueden juntar, pero no se van a parear, por lo que les decía. Vuelvo a poner mi brazo, cabeza de lombriz, cola de lombriz, anillos, clitelo. Este anillo más grueso es el clitelo. Y vamos a encontrar los órganos masculinos y femeninos. En este orden, la lombriz es hermafrodita, poros masculinos, poros femeninos. Y estos poros, esta posición de los órganos sexuales, en cada especie están en un anillo distinto. Entonces, aunque intentara parearme siendo yo otra especie, con esta especie, no podría coincidir porque el clitelo es en donde me anclo para hacer el apareamiento. Entonces, cuando junto clitelo con clitelo, estoy juntando también mis órganos reproductores. Y si soy otra especie, no me puedo cruzar con esta especie. Entonces, ¿puedo tener en mi lombricomposta especies distintas? La respuesta es sí. ¿Se van a aparear mis lombrices? No. Entonces, no hay ningún problema o no hay ninguna ventaja de hacer esto. Dice, tal vez si pudiera describir un proceso sencillo para capturar las lombrices para transportarlas hacia otra celda de lombricultura. Si nosotros ya tenemos una cama, un espacio de lombrices, lo que vamos a hacer es una trampa y es una manera muy sencilla. Si ya tenemos lombriz, cría de lombriz, si queremos iniciar con lombriz que esté en el medio ambiente, van a ser dos cosas distintas y por eso es que tenemos que reconocer la especie con la que estamos trabajando. Un distintivo característico de cada especie es la posición de los órganos reproductores en un anillo determinado. Cuando ya yo tengo lombricomposta, lo que voy a hacer es darles de comer a mis lombrices. Entonces, como son muy hambrientas, recuerden que comen diariamente su peso, lo que voy a hacer es ponerle una malla, después de dejarlas unos días sin comer, y arriba de la malla le voy a poner comida. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la lombriz? Que la lombriz va a traspasar la malla para irse a la comida y ponerse a comer porque ella tiene que comer todos los días para toda la cantidad de caquita que hace. Entonces, una vez que ya se subió la lombriz, recojo mi malla, la llevo a otro lugar y ya establezco mi nueva unidad de lombricomposta. El pie de cría, o lo ideal para iniciar un pie de cría, más o menos son de 800 a 1000 lombrices por metro cuadrado. Ese es el ideal que tenemos como pie de cría. Normalmente es lo que venden cuando se habla de 1 kilo de lombrices, porque una lombriz pesa más o menos 1 gramo, y me dan 1000 lombrices en mi pie de cría. La densidad, y esto es muy importante y es algo que tenemos que evaluar, porque a veces tenemos más o a veces tenemos menos, la densidad óptima para un manejo de una lombricomposta son 20.000 lombrices por metro cuadrado. Con 20.000 lombrices vamos a alcanzar suficiente la comida, si yo le doy comer a mis lombrices, y no va a haber sobrepoblación. Cuando hay sobrepoblación, lo que vamos a encontrar es que la lombriz va a migrar porque ya está compitiendo entre ellas por comida, no les alcanza, y ciertas lombrices van a migrar para encontrar mejores condiciones de vida.
Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, si usted ya tiene lombrices y pone esta mallita, pone comida, atrapa las lombrices y las lleva a otro lugar, va a tener un nuevo módulo de lombricultura. Entonces, 20.000 lombrices por metro cuadrado. Recuerden, en esta proporción de 5 a 7 juveniles por cada adulta. Una lombriz adulta la reconocemos por este anillo más grueso que le vamos a llamar clitelo. ¿Qué profundidad debe de tener un lombricompostero de lombriz californiana? Entonces, yo les decía hace un momento que que la lombriz californiana, su ciclo de consumo, reproducción, excreción está entre 10 y 12 centímetros. 10 a 12 centímetros la lombriz baja, come, sube, excreta. Baja, come, sube, excreta. De 10 a 12 centímetros. Lo recomendable, si una lombriz consume diariamente lo que pesa, y una lombriz pudiera pesar 1 gramo, entonces diario podría consumir 1 gramo de alimento. Si esto lo multiplico por 7, porque yo no le podría estar dando de comer diario a mis lombrices porque sería muy engorroso. Entonces lo que puedo hacer es darle 1 vez a la semana. Entonces, 1 vez a la semana le puedo dar de comer. ¿Cuánto? Pues si tengo 20.000 lombrices y pasan 7 días, entonces 20 kilos por 7 son 7 por 2, 14, 140 kilos a la semana de comida, para que esas 20.000 lombrices tengan este tiempo para comer. Ese espesor de comida debe tener casi 15 centímetros para que cuando pierde humedad se junte y entonces la lombriz pueda comer, subir, excretar, comer, subir, excretar en estos 12 centímetros. Si yo esto lo hice esta semana, a la siguiente semana voy a agregar otra capa de alimento y ya voy a tener como 10 centímetros de profundidad. A la siguiente vuelvo a poner otros 10 y ya voy a tener como 30 centímetros. A la siguiente pongo otros 10 y ya voy a tener 40 centímetros, 25, 5, 10, 15, 20 centímetros. Y así, entonces la profundidad de mi lombricomposta no es tanto lo que yo requiera para darle de comer, sino lo que puedo almacenar de lombricomposta. Normalmente un cantero, una cama de lombrices, puede tener entre 60 y 70 centímetros de profundidad. No quiere decir que la lombriz va a estar en toda esta superficie, sino siempre en esta parte superficial. Siempre. Aquí abajo ya no voy a encontrar tantas lombrices, salvo que aquí no haya una humedad adecuada. Entonces, la profundidad para que la lombriz pueda completar su ciclo de vida son 12 centímetros. ¿Cuánto tiempo puedo tener esto? Puedo tener 60, 70 centímetros por cuestiones prácticas, porque así voy acumulando mi lombricomposta y cuando se llene, saco las lombrices que están en la superficie y aprovecho mi lombricomposta. Espero que me haya explicado. Buenas tardes, si pudiera repetir por qué se salen de la reja, por favor. Es que nunca he hablado de por qué se salen de la reja, pero ahorita lo voy a decir, voy a entrar en esa fase. Bueno, estaba en el ciclo de vida, en lo que come la lombriz, en esta capacidad. Entonces, 2 de las grandes virtudes que tiene la lombriz, una es que se reproduce mucho, es hermafrodita, cada lombriz pone huevecillos, y la otra ventaja es que come demasiada materia orgánica, entre su peso diariamente. Les decía que si una lombriz pesa 1 gramo diario de comida podría comer, y si le doy cada 7 días, 7 gramos a la semana le tendría que dar de comer. Si tengo 10 lombrices, tendría que darle 70 gramos. Si tengo 70 lombrices, tendría que ponerle 7 kilos. Y si tengo 7.000 lombrices, 70 kilos. Puede haber hasta 20.000 lombrices por metro cuadrado, siendo la densidad ideal. Nosotros normalmente no contamos a las lombrices. Ahí vamos viendo que hay un montón
y decimos, ay, pues ya tengo un montón de lombrices. Y esta es una de las razones, cuando hay una sobrepoblación, que las lombrices se pueden ir de mi lombricompostero, porque hay una sobrepoblación de lombrices. ¿Cómo saberlo? Contarlas. ¿Contarlas todas? No. Muestrear. Entonces voy a conseguirme cuadros, por ejemplo, si mi lombricomposta tiene 1 metro cuadrado, puedo monitorear cuadros de 10 centímetros, 10 por 10 centímetros, y entonces estos cuadritos de 10 centímetros cabrían 100 en 1 metro cuadrado. Entonces, si yo cuento las lombrices que tengo aquí, multiplico por 100 y serán las lombrices que tengo en 1 metro cuadrado. Siempre en esta proporción de 5 a 7 juveniles por un adulto. Si está en esa proporción y sé cuántas lombrices, entonces sabré cuánto darle de comer. Y si tengo más de 20,000 lombrices por metro cuadrado, es que hay una sobrepoblación y entonces la lombriz va a tender a migrar buscando otros espacios en donde poder alimentarse. Esta es una de las razones por las cuales a veces la lombriz escapa. No es la única. Y ahora voy a hablar de estas otras características. Otra preguntita. ¿Hay que regar o humedecer la tierra? Por supuesto que sí, y vamos a eso con el tercer esquema de la lombricomposta. A ver aquí, al agregar humus a mis macetas, ¿también estoy agregando huevecillos y a su vez nacerán más lombrices? Sí, existe esa posibilidad. Entonces hay ocasiones en que yo compro lombricomposta y de repente en mis macetas voy a encontrar lombricitas porque emergieron de estos capullos. Por favor, la lombriz no come raíces, ¿sí? Entonces, porque hay la creencia de que si encuentro lombrices en mi maceta, son malas porque se van a comer a mis raíces. Tendría que pasar algo sumamente extraordinario para que la lombriz se pudiera comer la raíz. Normalmente no lo hace. Muy bien. Vamos a los... Entonces, cuando yo con todos estos elementos que les acabo de contar, entonces la crianza de lombriz para producir humus de lombriz, pues es una actividad bastante interesante, porque puedo tener composta muy rápidamente, podría tener composta todos los días. Entonces es parte de esta eficiencia que tienen estos amiguitos que estamos hablando el día de hoy. Sí. ¿Qué tiempo debe pasar desde el inicio hasta la cosecha del humus de lombriz, dependiendo del clima y de la humedad de la celda? Nuevamente, entonces les decía, una lombriz come diario lo que pesa. Hagan de cuenta que yo soy una lombriz. Y entonces me voy a echar el día de hoy 66, 67 kilos de materia orgánica. Eso es lo que voy a comer, porque me encanta comer, casi me dedico a comer. Y como tanto, pues voy a ir al baño, voy a hacer popó. La popó de la lombriz es el humus de lombriz. Entonces, entre el 70 y el 80% de lo que me como, lo vuelvo caca. Entonces, si consumí 1 gramo, 0.6 o 0.7 gramos, voy a hacer caca todos los días. Todos los días. El problema es que no puedo cosechar todos los días la lombricomposta, pero si lo pudiera hacer, podría hacer. Entonces, desde el primer día, ya estoy teniendo humus de lombriz. Lo único que en términos de manejo, lo que hacemos es dejarlo por un tiempo para que se acumule una suficiente cantidad y entonces esa cantidad ya la puedo cosechar. En esos términos, mucha gente le va a decir que entre 6, 7 y 8 semanas es que ya puedo cosechar mi lombricomposta, pero no es que tenga que esperar este tiempo para que esté madura mi lombricomposta, porque el humus de lombriz que excretan diario las lombrices ya es bueno desde ese momento. Entonces no pasa nada. No sé si conteste la pregunta. ¿Hay más preguntas? ¿Cuál es su alimento preferido? También he leído que es un estimulante para reproducirse el café molido. Nuevamente les voy a contar este tema bueno, no les he dicho lo que comen, ahorita vamos a hablar de eso, pero ¿qué es el café, queridas y queridos amigos? El café es un granito, una semilla, que lo fermento, le quito la pulpa, le quito la cascarilla, lo tuesto y al tostarlo lo vuelvo carbón. ¿Qué aparato bucal tiene la lombriz? La lombriz no tiene dientes.
Entonces no tiene dientes y no va a consumir carbón, porque el carbón solo, excepcionalmente, puede tener microorganismos. Entonces el asiento del café no sirve para nada en nuestra lombricomposta y la lombriz ni lo va a pelar, no se lo va a comer. Puede ser que se degrade con el tiempo, pero no se lo va a comer. Lo que se va a comer, y esto es muy importante, es la materia orgánica en descomposición. ¿Qué pasa con la materia orgánica en descomposición? Que si nosotros tuviéramos un microscopio, lo que vamos a ver es que se están multiplicando millones y millones de pequeños organismos, de microorganismos, que están degradando esta materia orgánica. Lo que les decía hace un momento. En verdad a la lombriz no le gusta la materia orgánica. Lo que le gusta son los bichitos que están consumiendo esta materia orgánica. Entonces, como no puede escoger los bichitos para comérselos, lo que hace es chupar la materia orgánica en descomposición, y por eso es que excreta tal volumen, tan grandes volúmenes de caquita, porque lo está evacuando, todo lo que no aprovechó, lo está evacuando para volver a comer este día. Entonces, no, verdaderamente estos materiales inertes, como podría ser el carbón de café, microcarbones, verdaderamente no tienen esta utilidad desde mi punto de vista. Pero yo no le vería sentido agregar a la lombricomposta los asientos de café. Puede ser que lo agregue a su composta y mejore la estructura, sí, pero en el caso de la lombricomposta yo no lo agregaría, ni tampoco agregaría el cascarón de huevo, porque no lo van a masticar, salvo que lo tritura y lo vuelva a polvo, podría comerse porque está mezclado con la materia orgánica, pero solo así es que podría consumir. Muy bien, vamos entonces hoy a hablar de los requerimientos que tiene la lombriz, porque ya se está haciendo tardecito. La lombriz requiere, vámonos acá, el rango ideal de humedad del sustrato, de la materia orgánica, es entre el 75 y el 80%. Esta es la humedad máxima, ya que la lombriz respira por la piel, y una humedad más alta impediría su respiración. Entonces debe de tener entre el 75 y el 80%. La temperatura ideal es entre 14 y 30 grados centígrados. Si el elemento en donde yo estoy sube a más de 30 lombrices, a más de 30 grados, la lombriz se va a ir. Y si baja de estos 14 grados, la lombriz se va a hacer pelotita o de plano se va a ir buscando mejores temperaturas. El alimento o el sustrato en donde va a estar creciendo la lombriz puede tener un pH entre 5 a 8.5 unidades. Y a la lombriz no le gusta la luz. A la lombriz no le gusta la luz. Decimos que la lombriz es fotosensible, y entonces al ser fotosensible va a preferir ambientes oscuros. Entonces siempre tenemos que tener ambientes oscuros. Entonces, hay una prueba para ver la humedad de nuestro sustrato, y esta prueba le vamos a llamar la prueba del puño. Si la masa apretada no toma la forma del puño cerrado y no gotea, es que tiene menos del 70% y por lo tanto hay que regar. Si la masa apretada toma la forma del puño cerrado y no gotea, tiene entre el 70 y 80% y no hay que regar, está en óptimas condiciones. Si la masa apretada toma la forma del puño cerrado y gotea menos de 10 gotas en un minuto, tiene entre el 85 y el 90%, no hay que regar y hay peligro para los lombrices y puede ser que se vaya. Si la masa apretada toma la forma del puño cerrado y gotea más de 10 gotas en un minuto, tiene más del 95%, no hay que regar y las lombrices están en peligro de que se vayan. Entonces, lo ideal es que esté entre el 70 y el 80%, y es que aprieto, toma la forma del puño, pero no gotea agua. Como esta, ¿no? Como esa que estamos mostrando ahí. ¿Cómo toman los alimentos las lombrices? Entonces, lo que ya les he dicho, que las lombrices toman el alimento chupándolo, y por lo tanto, la falta de humedad
les imposibilita dicha operación. El exceso de humedad, por lo tanto, también origina empapamiento y una oxigenación deficiente, y entonces la lombriz puede ser que se vaya por un exceso de humedad. Ya llevo 2 razones. El pH podría ser otra tercera razón. Si se debe regar las camas o los lechos donde están, hay que extremar el cuidado con las cantidades de riego, los tiempos del riego y la superficie del riego. Entonces no necesitamos agregar mucho más. ¿Preguntas, comentarios? ¿No hay preguntas, no hay comentarios? Bueno, está, pero ya la dijiste, ¿cómo se puede medir la humedad de manera casera? Ahí está. Y ahí está. Muy bien. O con el puño. Con el no puño, sé si la prueba del puño. Muy bien, pues ya estamos entrando. A ver, ¿qué se puede hacer cuando se tiene mucha humedad? Entonces, lo que hacemos cuando se tiene mucha humedad hay que drenar. Y entonces el diseño de nuestro lombricompostero es muy importante. Y de eso vamos a hablar enseguida. Vamos a hablar de 2 cositas más y vamos a ir a las cuestiones prácticas. Entonces, vámonos a una fase demostrativa de cómo podemos tener un lombricompostero. Dígame. La presencia de cochinillas y hormigas pequeñas en cantidades importantes afectan o ponen en riesgo a mi celda. ¿En riesgo a mi celda de lombricultura? La cochinilla consume materia orgánica. Entonces, lo que hacen las cochinillas con las lombrices es competir por las fuentes de materia orgánica. Las lombrices, muchas de estas lombrices son carnívoras. Y entonces se instala la hormiga, perdón. Muchas hormigas, muchas especies de hormigas son carnívoras. Bueno, pueden comer de todo, pero les encanta la carne. Entonces, si se instalan las hormigas, un hormiguero o una población de lombrices en mi módulo, ¿cómo dice esta persona? En su celda, entonces van a dedicarse a comer la lombricita. Está considerada como un enemigo de las lombrices, las hormigas. Entonces hay que sacarlas. Una de las cosas que se puede hacer es regando para que se sature de humedad y la hormiga no tenga dónde estar. La otra es ponerle unas varitas paradas, porque generamos espacios en donde entra el aire y la luz. De metal, ¿no? Y ahuyentamos las hormigas. Entonces, muy bien, pues los invito a que vayamos a nuestra banca lombricompostera y que veamos algunas cosas. Vamos a hablar un poquito del lixiviado de la lombriz, que es una cosa muy recurrente, y vamos a mostrar una práctica para la maduración de humus de lombriz para que esté en óptimas condiciones. ¿Más preguntas? Entonces vámonos, les invito a que me sigan y que podamos seguir esta conversación taller de lombrices que me parece muy importante. Les decía que estos materiales que he compartido hoy se los puedo enviar y con todo gusto se los puedo compartir ¿En la red o no? en la red. Los vamos a publicar para que ustedes los tengan. Es un trabajo que hicimos en la Universidad Veracruzana con el laboratorio de multimedios que se llama Exbalam. Y quien hizo las imágenes se llama Caro Carvajal y siempre le agradecemos su apoyo para estos temas que nos parecen importantes. Muy bien, entonces vamos a ver unas cositas sobre sobre una unidad de manejo de lombrices y ahí podemos atender algunas otras preguntas que puedan tener. Vamos a hablar un poquito sobre los lixiviados para ir ya cerrando esta sesión del día de hoy de la red de agricultura urbana y periurbana de Jalapa. Muy bien, pues vamos acá. Estaba pensando cuánto tiempo tendrá este prototipo que hicimos de banca lombricompostera. Aquí siempre tengo yo mis franelas para cuando me lavo las manos, secarme las manitas. Este es un prototipo que hicimos de banca lombricompostera, que tiene varias cosas que nos parecen importantes. Una parte importante es que no huele,
no hay aparentemente nada. Es un espacio en donde yo me puedo sentar tranquilamente, donde puedo estar con calma y alguien me decía a manera de broma que nada más le falta un hoyito aquí para que levante la tapita y pueda hacer hasta caquita, pero es muy fácil de manejar. Algo que es importante en este prototipo es la parte de abajo, que son las patitas. Abajo tiene unas patitas porque lo que instalamos abajo es un recipiente para captar los lixiviados, y entonces este riego que me parece importante. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de los lixiviados, pero entonces vamos a abrir nuestro cajón y vamos a ver que aquí ya está nuestra lombricomposta. Entonces vamos a trabajar nuestra lombricomposta, y algo que nosotros tenemos aquí, es que nosotros en la casa tenemos un bote separador de residuos. En uno tenemos la materia inorgánica, los residuos, los que intentamos no generar, los tenemos ahí. La idea es que hacemos un esfuerzo por no generar muchos residuos inorgánicos. Y en el otro tenemos la materia orgánica. Nosotros aquí en la casa tenemos una clasificación de materia orgánica diversa. Tenemos un botecito para las gallinas. Todo lo que consideramos que la gallina se puede comer, lo separamos en un botecito y ese se lo llevamos a las gallinas. De esto, lo que consideramos que la gallina no se va a comer, lo ponemos en este bote separador y lo traemos aquí a que se precompostee. Lo que queremos, y si venimos, lo que queremos es que se empiece a descomponer la materia orgánica. No va a tener temperaturas altas. Recuerden que a la lombriz no le gustan temperaturas mayores de 30 grados. Y lo que queremos es que tenga muchos microorganismos para que la lombriz le entre de manera directa y pueda comerlo. Entonces, si vienen por acá, cuidado que aquí hay un bote, vamos a encontrar estos 3 contenedores. Entonces, por ejemplo, este contenedor ya se llenó, y vean cómo empiezan a haber hongos y cómo la materia orgánica se empieza a descomponer. Entonces, ya estaría lleno y ya estaría en proceso de precomposteo. Después viene este contenedor que apenas se está llenando y en donde la materia orgánica está más fresca, no ha empezado a descomponerse. Y después tenemos este bote que está vacío, y algo que hemos comentado en otras ocasiones es que tiene un fondo de madera para que podamos triturar, picar nuestros residuos orgánicos, hacer puré ya cuando esté perfectamente precomposteado. Normalmente la materia orgánica se va a descomponer entre los 10 días, los 12, a partir de los 10 días ya está precomposteada, está lista para picarse y para darse de comer a la lombriz. Normalmente en un lombricompostero, en una unidad de lombricompostaje grande, lo que se hace es agregar capas semanales. Voy agregando capas semanales y la lombriz se va alimentando de esta materia orgánica en descomposición. Y como está al aire libre, no huele feo, tiene muy buena ventilación. Pero cuando nosotros lo tenemos en casa, lo que no queremos es que haya olores, que no haya bichos, y lo que vamos a hacer es una práctica de cubrir la materia orgánica que se van a comer nuestras lombricitas. Lo que vamos a hacer nosotros en esta ocasión es darles de comer, porque todavía no tenemos materia orgánica, gallinaza, que esta es la caquita de las gallinas. Nosotros las gallinas tenemos, aquí tenemos
las gallinas. Y entonces en esta parte donde están normalmente pastoreando le ponemos cascarilla de café, y en esta otra parte separamos, y las gallinas en la noche es que hacen caquita. Entonces aquí acumulamos la caca de las gallinas, y esa caca de gallina es la que usamos para la milpa y eventualmente para dársela de comer a las lombrices. Nosotros lo tenemos, y a veces damos excretas, pero no quiere decir que ustedes tengan que conseguir excretas de animales para producir su lombricomposta. Lo pueden hacer con los residuos de su casa. Bueno, por eso yo les decía que en esta demostración lo que vamos a usar es esta gallinaza, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer algo que no he comentado y que me parece importante, es que la lombriz es muy territorial. Normalmente se va a desplazar pequeños espacios y no se va a desplazar grandes distancias. Y si nosotros movemos la lombriz de aquí para acá, la lombriz se va a inestabilizar, no va a estar cómoda y va a dejar de comer. Entonces esta virtud de que come diario, lo que pesa, entonces lo que yo voy a hacer con la materia orgánica, y por ahí van a ir viendo cómo salen las lombrices, es, en mi caso, voy a hacer una zanja, y esto es lo que yo les recomiendo hacer en su casa con sus módulos de lombricompostaje, es todos los residuos previamente ya picados, y después los van a agregar. Entonces van a agregar la materia orgánica. En este caso estoy agregando gallinaza, pero lo que ustedes pueden agregar son los residuos picados, precomposteados, y después los van a cubrir. Entonces voy a regar mi cantero, mi camita, para que se humedezca mi materia orgánica. Y entonces voy a tratar de mantener esta humedad periódicamente. En este momento, como estoy saturando, va a haber un escurrimiento. ¿Qué hago con los lixiviados? Lo que les voy a enseñar, esto está mucho más claro. Voy a encender la luz para ver si podemos distinguir. Aquí sí se veía un poco una café y una más negra. Entonces, esta que está negra ya es humus líquido de lombriz maduro. Este es el que saqué de regar, y lo que tengo que hacer con este es reincorporarlo a mi sistema, y este es el que acabo de sacar de un riego. Entonces, lo que tenemos que hacer es promover la maduración de nuestro lixiviado de lombriz. Entonces, lo que voy a hacer para madurar el lixiviado, para que quede con este color negro que es hermoso, y que me gustaría mostrárselos, porque voy a hacer no sé qué cosa, pero ya está listo, y este humus de lombriz es el que voy a usar para abonar mis piñas, por ejemplo. Está en muy buena condición. ¿Qué es? ¿Ya se pausó? El humus líquido de lombriz. Se detuvo el video. A ver, pregunta si se está viendo. ¿Me están viendo? Pregunto para ver si me están siguiendo. Sí, creo que sí. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a madurar este lixiviado de lombriz? Una vez que yo lo he pasado varias veces y que lo he recolectado, digamos, 4 o 5 veces, va a ir cambiando de color y se va a ir oscureciendo. Una vez ya oscuro, lo que voy a hacer es meterlo en una garrafa, en esta garrafa, y para activar la microflora que tiene este humus líquido, entonces lo que voy a hacer es agregarle una fuente de energía. Por cada litro de humus líquido voy a agregar 10 mililitros de melaza. Entonces aquí tengo 3 litros y aquí tengo 30 mililitros de melaza. Entonces voy a agregar a esta garrafa los 30 mililitros de la melaza, y lo que voy a hacer es ponerla a madurar.
Entonces la voy a dejar de 2 a 3 días a que esté en constante aireación. Normalmente lo que hacemos para tener esta aireación, lo que yo voy a utilizar, ya una vez que ya he aplicado mis 30 mililitros de melaza, lo voy a remover y voy a usar una bomba de pecera. Entonces en la bomba de pecera, lo voy a poner aquí arribita, en la bomba de pecera voy a poner uno de estos aireadores, lo voy a meter y lo voy a tapar. No debo de llenar mis recipientes porque cuando se está ventilando, cuando se está aireando mi sistema, que entonces, si no tiene melaza, ¿puede sustituir con panela? Sí, pueden sustituir con panela, siempre en esta proporción del 1%. Entonces, ahora, si podemos ver aquí, a ver si se puede ver con el teléfono, está bombeando. No le quiero mover. Bueno, entonces voy a poner para que lo vean a ver. Entonces está burbujeando. Ya sí, ya ahí se ve. Entonces está burbujeando y este burbujeo lo que hace es que está respirando y lo que está mezclando. Ya. Lo que está haciendo el bombeo es proporcionar oxígeno a mi sistema y los microorganismos que están en el humus líquido están multiplicándose, y cuando yo ya tengo maduro mi humus líquido, como es en este caso, entonces tener una carga microbiana muy grande, y cuando lo agregue a las plantas no solo le voy a agregar nutrientes, sino microorganismos que van a servir como agentes protectores a mis plantas de otros bichos que le pudieran afectar. Entonces el humus líquido de lombriz, además de tener nutrientes, tiene una carga microbiana muy importante, y con esto lo tenemos que madurar. Lo que les decía es que no lo tienen que llenar porque van a empezar a burbujear. Ya, ahora sí. Bueno, pues estamos... estos abonos orgánicos, entonces, lo que tenemos que hacer es regresarlos a la huerta y producir nuestros alimentos de calidad. Dice, regresó y se fue. Hay una mezcla de no sé qué burbujea. Esa mezcla que está burbujeando, perdón, es que ha habido inestabilidad en la señal. Es que tomé el humus líquido, los lixiviados, le puse melaza al 1% y lo puse a burbujear. Esta mezcla de melaza con los lixiviados de lombriz, ya más oscuros y ya dadas varias vueltas en mi unidad de lombricompostaje, la debo de tener de 2 a 3 días en burbujeo, y con esto he logrado la maduración de mi humus líquido de lombriz. Entonces, de mi lombricomposta, con este prototipo que yo les enseñé de bancas lombricomposteras, puedo obtener el humus y puedo obtener los lixiviados de lombriz que puedo madurar y puedo agregar a mis plantas. Entonces, son múltiples propósitos. Entonces puedo tener humus de lombriz, lixiviados de lombriz y lombrices que puedo incrementar cada día, cada año, mucho más. Y entonces tengo múltiples productos. Y entonces, esto de no querer separar la materia orgánica porque hay moscas y malos olores, si ustedes acaban de ver estos módulos que hay aquí en la casa de compostaje y de lombricompostaje, no tienen moscas, no hay malos olores, y entonces, sin ningún temor, nosotros en la casa no desechamos, no sacamos de la casa materia orgánica. Para nuestro huerto es un elemento fundamental el que la materia orgánica se quede aquí, porque es un huerto biointensivo, está produciendo todo el tiempo estamos produciendo algo, como aquí pueden ver algunos de los cultivos que hoy tenemos. Y entonces, para tener
hortalizas grandes y tener espacios productivos, lo que es importante es que haya mucha materia orgánica en el sistema, de tal manera que crezcan felices las plantas y puedan tener toda esta materia orgánica. Entonces, estos residuos, los residuos de la cosecha se las echamos a las gallinas, y la caquita de las gallinas, ese juguito que se gotea, no son lixiviados de lombriz, y esos por favor no se los vayan a echar a sus plantas, porque además son muy ricos en azúcares y atraen bichos, y pueden atraer hormigas y luego que tengan un problema de hormigas. Entonces, por favor, no los utilicen al momento. Ese juguito no lo usen, hay que madurarlo, hay que echarla varias veces en nuestro módulo. Que aquí hay una pregunta así. Dice, por la pausa del video no escuché si el lixiviado está claro que se hace, se devuelve a la composta o se pone a madurar. Nosotros lo podríamos devolver a la composta entre 5 y 6 veces. Cuando lo saco, lo vuelvo a echar, lo vuelvo a recoger, lo vuelvo a echar y lo echo 5 veces. Se va a ir oscureciendo. Y una vez que ya esté de color oscuro negro, ya lo puedo poner a madurar con melaza al 1%. 1 mililitro de melaza por cada 99 mililitros de lixiviado de lombriz. ¿Más preguntas? ¿Más? Muy bien, pues ya vamos a ir cerrando este ejercicio del día de hoy de hablar de lombricultura. Voy a cerrar con varias reflexiones que me parece importante. Uno, hay algo que le llamamos prueba de caja. Antes de que ustedes den de comer a la lombriz, preguntaban sobre la cáscara de naranja. Normalmente pensamos que las cáscaras de las naranjas son ácidas, porque les llamamos cítricos y tienden a ser ácidas. Y si yo hiciera una lombricomposta de pura cáscara de naranja, entonces probablemente mis lombrices se irían. Y si fuera de limón, peor. Cuando yo tengo diversidad en mi materia orgánica, que es lo que sale de la cocina, perfectamente puedo usar las cáscaras de naranja sin ningún problema. En el mercado, en los laboratorios de productos químicos, de laboratorios de farmacia y esto, venden cintas que me sirven para medir el pH, y con esas cintitas puedo ir viendo qué pH tengo. Entonces, la pregunta sobre los residuos ácidos, puedo tenerlos y puedo balancearlos con otro tipo de residuos. Lo importante es que se precompostee. En la medida en que se precompostee, vamos a balancear este tema del pH. Esta es una razón por la cual las lombrices se pueden hacer. Y les digo que es esta prueba de caja. Si yo pongo mis lombrices y voy a darles algo nuevo de comer, la lombriz se apelotona o se sale y no se sumerge en la comida, es que esa comida no les gusta y entonces no se las puedo dar porque la lombriz se va a ir. Esta es una de las razones por las cuales se pueden ir. La otra, que el lugar esté muy frío o muy caliente. Recuerden que la temperatura es entre 14 y 30 grados centígrados, y si se supera esta temperatura, la lombriz se va a ir. Esto pasa cuando agrego, por ejemplo, residuos de papaya, muchos residuos de papaya, que es mucha agua, entonces cuando se empieza a descomponer, tiende a elevar la temperatura, y entonces al elevar la temperatura, la lombriz se va a ahuyentar de manera natural. El otro tema es que hay un enemigo natural, por ejemplo las hormigas, y entonces al verse en peligro, la lombriz se va a desplazar y va a tratar de irse a otro lugar. La otra razón por la que la lombriz se puede ir es porque la humedad de mi sistema sea muy baja. Como la lombriz va a tomar cuestiones líquidas, si no hay suficiente humedad en el sistema, entonces la lombriz va a buscar un lugar donde haya más humedad, pensando que ahí puede conseguir su comida. Entonces es otra razón por la cual la lombriz puede alejarse de nuestro lombricompostero. ¿Qué otra razón? Pues ahora no me viene a la mente ninguna otra razón por la cual la lombriz pueda ahuyentarse de nuestra unidad de lombricompostaje. Muy bien, en ese sentido,
mi recomendación para las personas que quieran tener lombrices en su casa, una, sin miedo, no hay problema, las podemos tomar con la mano, no nos contaminan, no nos contagian de nada, no nos van a morder y son muy buenas. Entonces no le tengan miedo ni asco. Dos, deben de dedicarles un tiempo, porque si no mantienen las condiciones ideales sobre las cuales la lombriz tiene y no hay comida, entonces la lombriz se va a ir. Si ustedes abandonan las lombrices, la lombriz los va a abandonar. Entonces deben de asumir que es como tener un ganado y que hay que atender ese ganado. Entonces este es un aspecto muy importante. Tres, deben de aprender a contar la cantidad de lombrices que tienen para hacer lo que se conoce en lombricultura como desdoble. Una vez que ya se ha superado mi población, saco lombrices, mantengo mi población y con esto puedo iniciar una nueva unidad, puedo regalar, se las puedo comer a las gallinas, etc. Entonces debo de tener este elemento importante. 4. Las lombrices van a comer todos los días. Entonces todos los días hay que darles de comer. Si no les voy a dar todos los días de comer, entonces acumulo esa comida y les doy una vez por semana. Lo suficiente de acuerdo al número de lombrices, asumiendo que una lombriz come diariamente su peso. Entonces, estos son elementos muy importantes a tomar en cuenta cuando yo decido tener lombrices. 5. Recuerden que la lombriz es muy prolífica, se va a multiplicar mucho y es muy hambrienta. Entonces hay que darle de comer de manera adecuada y materiales precomposteados, porque le gusta comer los bichitos que están degradando la materia orgánica. Entonces, materia orgánica precomposteada es mucho mejor que agregar comida fresca, residuos frescos, porque en lo que se precompostea se empieza a degradar y la lombriz lo va a comer, puede atraer otros bichos. Entonces la recomendación es nunca agregar a la lombriz comida fresca, recién cosechada y recién salida. No lo avienten al lombricompostero como si fuera un cesto de basura. Deben de tener un contenedor para que se precompostee, picarlo, volverlo puré y dárselo de comer a la lombriz. Si no, va a detenerse mucho. Entonces, estas son algunas recomendaciones generales para ir cerrando esta sesión de lombricultura en la red de agricultura urbana y periurbana de Jalapa. No entendí si tiene algún tratamiento previo la gallinaza. No, así como nosotros tenemos la gallinaza, es materia orgánica que ha estado ahí intemperizándose y no necesita. Si fuera fresca, sí tendríamos que dejar que se secara, porque cuando está fresca y la llevamos a unidad de procesamiento de materia orgánica, puede subir la temperatura y ahuyentar las lombrices. Así como yo se las mostré, no tendría ningún tratamiento previo. ¿Cómo almacenar el lixiviado? El lixiviado lo que tenemos que hacer es casi tenerlo, aplicarlo. Dura muy poco porque yo les decía, los nutrientes van a estar ahí y puede durar mucho tiempo, pero los microorganismos, si no los tengo en ventilación, se van a morir, y una de las grandes ventajas del lixiviado es esta carga microbiana tan alta que tenemos. Entonces, si van a tener lixiviado por más tiempo, lo que sugiero es que lo estén agitando periódicamente para oxigenarlo y podamos mantener vivos los bichitos que tenemos ahí. ¿Más preguntas? ¿Se puede repetir mejor el proceso de la maduración del lixiviado? Muy bien, lo repetimos rápidamente. Ustedes lo que hacen es agregan agua a su unidad de lombricompostaje, sale el lixiviado. Este lixiviado en las primeras ocasiones va a salir muy clarito. Lo vuelven a tomar, lo vuelven a agregar. La recomendación es que lo hagan de 4 o 5. Aquí ya. Entonces vuelvo para el lixiviado de lombriz, que hoy el lixiviado de lombriz ha estado un poco accidentado. Entonces recogen estos lixiviados, lo agregan, lo recogen, lo agregan de 4 o 5 veces, 6 veces está muy bien. Una vez que ya tienen ese lixiviado, por cada litro de lixiviado van a tomar 10 mililitros de melaza. Agregan estos 10 mililitros de melaza y lo van a poner a respirar, a burbujear con una bomba de pecera entre 2 y 3 días. Pasado este tiempo, el lixiviado de lombriz ya está maduro y ya lo puedo utilizar en mis plantas. Antes lo puedo utilizar, pero no está maduro, no tiene esta carga microbiana tan rica, no hemos multiplicado estos microorganismos y no me sirve de mucho. Entonces,
Esa es la recomendación que tenemos. Más preguntas, porque ya me voy. Y después lo disuelvo directo o disuelto en agua. Y después lo devuelvo directo o disuelto en agua. Lo puedes aplicar directo y no hay bronca, pero como está tan rico en nutrientes, lo puedes diluir. Yo lo diluiría entre el 10 y el 20% y así se lo aplicaría a mis plantas. Puedo aplicarlo a la raíz de las plantas o de manera foliar. Yo este lixiviado lo voy a empezar a utilizar para abonar mis piñas, porque las raíces de la piña están en las hojas de la planta, entonces lo voy a usar para ello. Mi lombricomposta genera muchos líquidos, ¿qué puedo hacer? Lo que tienes que hacer es recuperar estos lixiviados, seguirlos aplicando y hacer este ejercicio de maduración de tus lixiviados líquidos para que los enriquezcas de microorganismos positivos y los puedas aplicar en las plantas de tu huerta. Sí, ya le habían contestado, y no regar tanto. Colectar el líquido y devolverlo al lombricompostero. Más preguntas. ¿Puedo comenzar mi lombricomposta con un poco de abono de estiércol de vaca? Puedes comenzar tu lombricomposta con un poco de estiércol de vaca. Lo recomendable es que el estiércol de vaca, dice la gente en el rancho, esté apagado. No estiércol fresco, porque puede elevarse la temperatura y matar a las lombrices. Tiene que ya estar seco, lo trituramos, lo humedecemos y ahí podemos darle de comer a las lombrices y van a ser felices. Los estiércoles le gustan mucho a las lombrices. Más preguntitas. Muy bien, pues ya agradecer la presencia de las personas que nos acompañaron, agradecer la presencia de las personas que en algún momento verán este video, recordar que este es un ejercicio que hacemos en la red de agricultura urbana y periurbana de Jalapa. Invitarles todos los domingos al Tianguis Agroecológico de Jalapa, invitarles, ahí teníamos pegado el póster para que si tienen jóvenes que estén a punto de entrar a la universidad Veracruzana Intercultural aquí en Jalapa acaba de sacar una oferta educativa de una carrera nueva en agroecología y soberanía alimentaria. Entonces, las personas que estén interesadas, los jóvenes que quisieran estudiar agroecología y soberanía alimentaria, pueden entrar a la página o a las redes sociales de la Universidad Veracruzana Intercultural y ahí van a encontrar esta hermosa carrera que ha sido creada por muchas personas amorosamente y que estamos seguros será uno de los programas educativos más importantes en nuestra región para seguir fomentando estas prácticas sustentables de producción y consumo de alimentos sanos. Muchas gracias en verdad por estar aquí con nosotras y nosotros. Espero haber sido lo suficientemente claro y deseamos y nos vemos dentro de 15 días en otra sesión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Muchas gracias. ¿Dónde está el tianguis? El tianguis está en Jalapeños Ilustres 171, aquí en el centro de Jalapa. Ahí todos los domingos está la canasta de semillas, estamos intercambiando semillas y plantas. Si no tienen semillas o plantas pueden ir por algunas y cuando tengan pueden regresarlas y donarlas para que la gente siga teniendo plantitas y semillas y hagamos esta red más grande. Jalapeños Ilustres 171, los domingos de 10 a 3 de la tarde. Hay carne de pastoreo libre, sin hormonas, sin antibióticos. Ahí en la red pusimos que pueden escribir para que si quieren tener esta carne y probarla, hagan sus pedidos y se lleva porque está congelada y para mantener la línea de frío se hace sobre pedidos. Hay verduras, hay frutas, hay quesos, hay alimentos muy sabrosos, hay germinados, hay tortillas hechas a mano de maíz nativo por mujeres maravillosas, de manos mágicas. Tenemos cereales, tenemos granos, tenemos amaranto, avena, muchas cosas como para que hagan su despensa, sean solidarios con estas personas hoy que están haciendo esfuerzos muy importantes para producir de manera sustentable y entre todos tejer una red de economía solidaria por otras formas distintas de vivir. Ya como se está yendo la luz, ya me voy, porque como yo estoy prietito me voy a dejar de ver pronto.
Y entonces les agradezco y les mando un gran saludo y pues nos vemos en la próxima sesión de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Buenas tardes y hasta la próxima.